Fortalécete en el Espíritu Santo. Ese es el título del mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para esta mañana. Y es que estamos muy agradecidos a Dios por lo que está haciendo en la congregación, por lo que está haciendo en la iglesia. La verdad que es una bendición poder ver cómo el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar, en diferentes áreas. Está haciendo un trabajo precioso en nuestro interior. Dios está haciendo algo especial también con los jóvenes, particularmente, a pesar de una etapa que están viviendo que ha sido difícil, quizás traumática, pero ellos han seguido adelante y es el Espíritu Santo el que está obrando en ellos, operando en ellos. Estamos doblando rodillas para que los jóvenes sigan firmes en el Señor, sigan alentados, sigan animados y no se dejen vencer por las corrientes de este mundo, como bien escuchábamos ayer. Y es que estos jóvenes y la iglesia en general está funcionando de esta forma porque el Espíritu Santo está llenándonos, hermanos. Y precisamente esta semana estaba haciendo un devocional que los chicos hacen. Ellos tienen un devocional que hacen en conjunto como grupo de jóvenes. Entonces ellos en la YouVersion se mandan una invitación y a mí me mandaron una invitación también. Y entonces ellos comentan, bueno, no todos, algunos. Tampoco todos hacen el devocional, algunos. Pero los que están ahí lo leen, comentan y la verdad que es una bendición poder ver cómo están creciendo. En sus comentarios, cuando uno lee a una persona, se da cuenta de lo que hay en sus corazones. Y es impactante ver lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y esta semana había un pasaje, yo creo que fue el día martes por ahí, que era como que alumbraba mis ojos. Y ese pasaje es el que quiero compartir en esta mañana para todos ustedes. Este es el pasaje que el Señor ha puesto en mi corazón, que podamos hablar. Está en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, verso 6. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tienen? No lo tienen todavía. Zacarías está antes del Nuevo Testamento, antes de Mateo, que es el primer evangelio, está Malaquías, es un profeta menor, y antes de Malaquías está Zacarías. Allí lo encuentran fácilmente, ¿vale? Para que no nos perdamos, que hay algunos profetas menores que son difíciles de encontrar, sobre todo en la Biblia. Entonces tú buscas Mateo, que es el primer evangelio, anterior a Mateo está Malaquías y anterior a Malaquías está Zacarías. Amén. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios así: no será por fuerza, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, ni por violencia, sino por mi espíritu, ha dicho el Señor Todopoderoso. Gloria a Jesús. Y quiero leerlo en otra versión, en la Reina Valera, dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu rica palabra. Quiero pedirte y encomendar mi vida, Señor, para que seas usándome, Dios, para que todo lo que salga de mi boca sea de bendición, de edificación. Tócanos con tu Espíritu Santo, Señor, que podamos ver reflejada tu obra, Señor, a través de esta preciosa palabra en nuestros corazones. Que no seamos oidores olvidadizos, sino oidores que ponen en práctica lo que escuchan y que lo atesoran y que lo cuidan y que lo guardan y que están, Señor, dispuestos, que están, Señor, con buena motivación de ponerlo en práctica, Dios. Gracias, Señor, por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Zacarías profetiza al pueblo de Israel, concretamente al reino de Judá, en un tiempo bastante complicado, un tiempo confuso. Zacarías es uno de los profetas menores que está llamado a traer un mensaje de aliento, pero a la vez un mensaje de arrepentimiento al pueblo de Israel. Un pueblo que enfrentaba un desafío difícil, un desafío tremendo, que era el de volver
a Israel volver a Jerusalén y reconstruir nuevamente las murallas, volver a colocar las puertas porque habían sido quemadas, porque las murallas habían sido derribadas. Y Zacarías está siendo usado por parte de Dios, trayendo mensaje profético para la nación de Israel, concretamente para el reino de Judá. Así que la promesa del Espíritu Santo que acabamos de leer, no con espada ni con ejército, sino con el Espíritu, señala que el exilio no depende de la fuerza humana. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo por el imperio de Babilonia y habían estado allí durante muchos años, décadas. Así que cuando regresan es Zacarías el encargado de dar esta palabra profética al pueblo de Israel y les alienta diciendo, no es con espada, no es con ejército, mas es con el poder de nuestro Santo Espíritu, del Espíritu Santo, dice Jehová de los ejércitos. Y yo quiero que esto quede marcado en nuestros corazones en esta mañana. Hermanos, la lucha que estés enfrentando, no la vas a enfrentar ni con espada ni con ejército. La lucha que estés enfrentando, el desafío al cual tú te enfrentas, lo vas a lograr ganar, sobrellevar con el poder del Espíritu Santo, dice Jehová de los ejércitos. Y es que el Espíritu Santo nos fortalece en nuestros desafíos. Dice, no será por fuerza ni por violencia, sino por mi Espíritu, ha dicho el Señor Todopoderoso. Hermanos, la unción del Espíritu Santo nos proporciona la fortaleza que viene de parte de Dios. Necesitamos doblar rodillas y buscar al Señor de todo corazón y pedirle, Señor, háblame, Señor, guíame, Señor, restáurame, Señor, redarguye, Señor, cámbiame, Señor, muéstrame, Señor, haz la obra que tienes que hacer a través de tu Espíritu Santo. La necesitamos, porque hermanos, muchas veces nos enfrentamos a los problemas, a las tribulaciones, a las dificultades con nuestra propia fuerza, y es con espada, y es con ejército. Traemos nuestro conocimiento, traemos nuestra propia inteligencia, incluso ponemos nuestros propios recursos para resolver problemas y asuntos que son espirituales. Todo lo que se mueve a nivel natural tiene su origen en un lugar espiritual. Así que no es con espada ni con ejército que vas a vencer, es con el poder del Santo Espíritu de Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos. David enfrentó una situación muy compleja. La palabra de Dios lo relata allí en Primera de Samuel, capítulo 17. Hay toda una historia para que la lean aquellos que toman apuntes. Les animo a que tomen apuntes, les animo a que traigan una agenda, que traigan la Biblia, que tomen apuntes para que durante la semana puedan rumear la palabra de Dios. Ustedes saben qué es rumear, ¿no? Rumear viene de la vaca y la vaca rumea. ¿Y saben por qué rumea la vaca? Los que son personas que conocen del campo quizás lo entienden. Yo no lo sabía porque yo soy de una ciudad, pero me llamó muchísimo la atención. Resulta que la vaca tiene dentro de su estómago 4 compartimentos. Entonces, cuando come, el primer compartimento hace una función y ellos vuelven y regurgitan, o sea, vuelven y saca la comida otra vez y la vuelve y la mastica. Y otra vez vuelve y la traga y va al segundo compartimento hasta que llega al cuarto compartimento. Eso es lo que nosotros debemos hacer con la palabra de Dios, rumearla, tragarla, masticarla, dejarla que haga digestión, volverla a traer, volverla a masticar y así hasta en 4 ocasiones. Fíjese, hoy es domingo, tienes de lunes a viernes porque el viernes nuevamente es nuestro culto de oración para que hagas en 4 días, lunes, martes, miércoles y jueves, rumees la palabra de Dios. Tremendo. David, como decía, enfrentó una situación difícil allí en Primera de Samuel, capítulo 17, para que lo apunten también y puedan rumearlo durante la semana. David, dice la palabra de Dios, que tenía a 2 de sus hermanos que estaban en el ejército de Israel y que estaban
luchando contra los filisteos, contra el pueblo enemigo de Dios. El pueblo de Israel estaba bajo el mandato del rey Saúl. Así que David, en una ocasión, haciéndole caso a su padre se llama Isaí, él sale a llevarle comida a sus hermanos con una orden de parte de su padre muy interesante. Ve, lleva comida, llévale también a los oficiales, esto de parte mía, y fíjate cómo están tus hermanos para que me traigas alguna noticia de parte de ellos. Así que David, en obediencia, sale y se encuentra con una escena que para él marcó un antes y un después. Se encuentra con una escena en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que marcará también un antes y un después para nosotros. Se encuentra con la escena de Goliat, un gigante guerrero que nadie podía vencer, un hombre de guerra, instruido, entrenado, capacitado, con buena escudo, con buena estructura para defenderse, y se lo encuentra desafiando al pueblo de Israel. Así que David, en el capítulo 17 de Primera de Samuel 26, escucha a este Goliat que está desafiando al pueblo de Israel y se queda atónito y dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Literalmente tenía a Israel oprimido, los tenía humillados, los tenía atemorizados, los tenía avergonzados, los tenía asustados. Y cada día, dice la Biblia, que salía y los desafiaba y les decía: a ver quién es el valiente de ustedes que es capaz de enfrentarse en contra mía. Y así que David se encuentra esa escena desafiando. Y dice la Biblia de la siguiente manera: porque, dice David, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hermanos, nosotros tenemos la victoria. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos ese pueblo escogido por Dios, adquirido por el Señor. Somos real sacerdocio, somos linaje escogido. Nosotros tenemos la victoria ya de antemano. Ya Cristo venció en la cruz. Nosotros somos el único ejército en la tierra y en toda la historia que tiene la batalla ya ganada antes de pelearla. Así que yo en esta mañana quiero que se te quede marcado en tu corazón que no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos. Te animo a que dobles rodilla en aquella situación que estás viviendo. Te animo a que le pidas al Señor en la madrugada. Te animo a que te levantes, a que te sacudas, a que te espabiles, a que quites todo aquello que te estorba y le digas: Señor, yo quiero buscarte. Señor, yo sé que tengo la victoria. Señor, yo quiero que tú me uses conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Señor, usa un hermano, una hermana que traiga una palabra, que me anime, que me aliente, que me haga ver aquello por lo cual estoy enceguecido. Dios, te necesito, que tu Espíritu Santo me unja, Señor. Díselo, no tengas temor. El Señor está haciendo una obra preciosa, hermanos, y necesitamos ser conscientes y verla. El rey David no tenía ningún temor porque ya en su pasado había vivido situaciones muy difíciles. Y él dice: ¿quién es este incircunciso filisteo que es capaz de desafiar a los escuadrones del ejército del Dios viviente? Si yo, cuando pastoreaba las ovejitas que mi padre me había mandado a pastorearlas, en ocasiones vinieron leones y yo los detuve y yo los maté, y en otras ocasiones fueron osos y fui capaz de matarlos, de quitarlos, de no permitir que las ovejitas que mi padre me ha dado se murieran. David lo sabía muy bien. Y yo creo que tú sabes muy bien aquellas batallas que has ganado en el pasado. Y que las has ganado no por tu fuerza, no con espada ni con ejército, sino que ha sido Dios el que te ha dado la victoria.
porque quizás te has humillado y le has dicho al Señor, Señor, en tus manos entrego esta situación. Yo no lo puedo hacer. Yo no tengo una nómina. Yo no tengo un trabajo estable. Yo no tengo quien me respalde. Yo no tengo un aval. Pero Señor, las llaves de ese piso tú las tienes. Y hay una persona, Señor, que va a decir, te entrego las llaves. No sé qué pasa, me caes bien, me pareces honesto. Y conforme a lo que el Señor ha dicho, hermano, tienes la victoria. Créelo, créelo. Esos documentos vienen, hermanos. Debemos aferrarnos a lo que el Señor habla en su palabra. Aún más, con nuestra fuerza, con espada y con ejército, hemos intentado hacer cosas y Dios en su santa misericordia, en su gran corazón y en su inagotable amor que nos tiene, nos ha librado de que nos roben, de que nos estafen, de que se aprovechen de la vulnerabilidad. Porque tenemos un Dios bueno. Y eso es lo bueno de poder pertenecer a la familia de la fe. Que unos a otros nos cubrimos, nos protegemos en oración. Y si hace falta, en algunos favores que tenemos que hacer por amor al hermano. Y lo hacemos por amor. Ustedes a unos y los otros a ustedes. Eso es lo que debemos hacer. No es con espada ni con ejército. No, no, no. Las puertas no se van a abrir cuando tengas el mejor empleo ni cuando tengas el mejor contrato. Hoy en día nadie es fijo en ningún lugar. La vida y la muerte dependen de un hilo, hermanos. Y quien tiene potestad de dar la vida y quitarla es Dios. Y nosotros debemos decir, como dijo el apóstol Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, para Cristo el Señor vivimos. Amén. El apóstol Pablo fue fortalecido por el Espíritu Santo también. En esta carta que él escribe a los filipenses, estando él en la cárcel, la carta más conocida como la carta del gozo, un hombre que estaba allí encadenado, que estaba esperando a ser muerto, a ser sacrificado también por la causa de Jesús, por la causa del Evangelio. Es capaz de escribir esta carta a los filipenses donde dice, gozaos, nuevamente os digo, gozaos. Y continúa en el capítulo 4 hablando acerca de que estaba muy agradecido porque los filipenses se habían acordado de sus tribulaciones y le habían enviado ofrendas para que él se sostuviera. Y les dice, pero no es que esto me haya hecho falta, porque me he acostumbrado a vivir de todas las maneras. He aprendido a vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en la escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Y continúa diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa fortaleza que nosotros recibimos de parte de Jesús viene a través de la unción del Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos en el nombre de Cristo Jesús buscar la unción del Espíritu Santo. Necesitamos rendirnos al Señor de una manera verdadera, genuina. El rey David supo muy bien confiar en el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo descansaba en medio de sus tribulaciones en la fortaleza que el Espíritu Santo le daba. ¿Y tú? ¿Confías en la fortaleza que te da el Espíritu Santo? ¿O estás buscando solucionar tus problemas, tus asuntos, tus dificultades, tus tribulaciones, tus adversidades con tu fuerza, con tu espada, con tu ejército? ¿Cómo lo estás haciendo? El Señor anhela una iglesia que aprenda a depender completamente de Él. El Señor desea que nosotros podamos reconocerle a Él como nuestro Padre. Y un buen padre provee, sustenta, guarda, cuida. Dios quiere que nosotros lo podamos ver como lo que Él es. El Espíritu Santo, hermanos, también nos guía. Y muchas veces nos guía a tierras desconocidas.
El Espíritu Santo, igual que con Abraham, es capaz de sacarnos a tierras que no conocemos con un propósito que quizás en el momento no lo sabemos, pero hay algo en nuestro interior que nos dice, Señor, tú quieres hacer algo con mi vida. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Nosotros debemos vivir bajo la expectativa de que Dios nos quiere usar. Si nos vamos de vacaciones, por ejemplo, una semanita, un fin de semana, un familiar, decirle, Señor, úsame. No quiero ir solamente a pasarlo bien, porque uno con la familia lo pasa rico, ¿verdad? Y entonces a comer la comida típica. No, también para dar testimonio y decirle, mire, esto es lo que ha hecho Dios en mi vida. Y yo creo que también lo puede hacer contigo. Evidentemente disfrutar, pero poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho. El Espíritu Santo nos guía a esos terrenos desconocidos, a esos lugares que quizás nunca nos imaginamos que el Señor nos iba a enviar, pero Dios tiene un propósito. ¿Cuántas mujeres que han atravesado el charco, todo el océano Atlántico, y que son creyentes y que han tenido que estar en casas trabajando, cuidando abuelitas, abuelitos, y que gracias a ese propósito divino, eterno, aquellas personas antes de fallecer han podido aceptar a Jesús? Hay un propósito, hermanos. Las cosas no pasan porque sí. Las cosas pasan porque Dios tiene el control. Entonces debemos aprender a depender del Espíritu Santo para que Dios nos use. Para Zacarías no era fácil profetizar en medio de un pueblo dado al pecado. Es difícil ir contra la corriente. Es difícil dar un mensaje cuando todos van en una misma dirección. Es complicado, pero ahí estaba Zacarías lleno del Espíritu de Dios compartiendo ese mensaje. El profeta dio prácticamente un oráculo o una profecía en cada capítulo de su libro. Tiene 14 capítulos. En cada capítulo hay un oráculo o dos palabras proféticas que venían a él y Dios lo usaba y él hablaba. Y Dios le decía, tienes que decir esto. Y dio palabra profética para el presente y para el futuro del pueblo. Aún profecías que no han sido cumplidas en este momento. Dios realmente usó a este profeta para traer palabra de ánimo en medio de la devastación, en medio de la destrucción de Jerusalén, en medio de la desesperanza. Y es que Dios quiere usarte a ti también. Dios quiere reedificar una ciudad. Dios quiere que tú hagas parte de aquellos que se remangan y que son capaces de coger aquellos materiales para reconstruir los muros. Dios quiere usarte. Y yo quiero que tú tengas esto en cuenta, hermano. Dios quiere usarte, pero es con el poder del Espíritu Santo. Dios nos mueve a lugares que quizás jamás nos imaginamos estar, pero siempre con un propósito. Siempre en Cristo Jesús hay un propósito. Debemos tener esto muy, muy en cuenta. Los sabios de Oriente salieron de tierras lejanas, de Oriente, como dice ahí, y fueron guiados por una estrella para ir y llevarle unos detalles al Mesías, al Salvador, a aquel que habría de venir, aquel que estaba profetizado en el Antiguo Testamento de que salvaría al mundo. Aquellos sabios de Oriente trajeron unos presentes, pero el propósito no solamente era traer unos presentes, el Espíritu de Dios los usa para poder darle un mensaje a José y a María y decirles, tengan cuidado, porque hemos hablado con el rey Herodes. Y ojo, porque aquel quiere matar al Mesías, quiere matar al niño. Y la palabra de Dios dice que esa misma noche José y María agarraron a su niño, al niño Jesús, y partieron para Egipto. Hermanos, hay un propósito de parte de Dios cuando la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros. No vamos a los lugares por ir. Hay propósito. Debes creerlo. Debes creerlo, debes tener fe, convicción de que ahí donde te mueve el Señor, estás con un propósito más allá de tu desarrollo profesional, personal, más allá de que te formes en una carrera.
Hay un propósito eterno, hay alguien que Dios está preparando para que escuche el mensaje, que es el mensaje más poderoso, el mensaje de salvación. Hay alguien esperándolo y Dios te va a usar, pero debes creerlo. No es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, Dios va a poner por medio del Espíritu Santo palabras en tu boca para que puedas hablar por esa persona. Te va a quitar el temor y vas a poder decirle a esa persona: mira, vente para acá, vamos a un rincón de la oficina, a un rincón del trabajo, del bazar, del supermercado. Vamos a un rincón de la casa donde yo tengo que limpiar, cuidarte, y voy a orar por ti en el nombre de Jesús. Y Dios va a hacer la obra, hermano. No tengas miedo, Dios te quiere usar. Es con el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pedro fue dirigido por el Espíritu Santo a hablar a Cornelio, a una familia. Y fue y llevó el mensaje. Y dice que muchos en esa casa se convirtieron y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y ahí mismo fueron bautizados. Personas que el mismo apóstol Pedro, para él no eran aptas. Personas que para el apóstol Pedro no calificaban en el reino de Dios. Personas que según el apóstol Pedro y todo lo que entendía del Antiguo Testamento, no valían para poder entregar su vida a Cristo, porque eran gentiles. Porque la salvación viene de los judíos, Jesús. Y ellos creían que el pueblo de Israel era el único pueblo al cual Dios había enviado salvación. Y no es así. Dios ha enviado salvación a todo el mundo. A todo el mundo. Y Dios quiere que todos se arrepientan y procedan, que todos se conviertan y procedan al arrepentimiento. Porque no quiere que ninguno perezca. Y Cristo, Jesús, no murió solamente por el pueblo judío. Él murió por toda la humanidad, hermanos. Y el apóstol Pedro no entendía eso. Así que Dios, en su misericordia, nuevamente tratando, le saca una visión con un lienzo y le muestra unos animales. Y dice el apóstol Pedro: estos animales son inmundos. Y le habla al ángel, le dice: no digas inmundo lo que yo ya santifiqué. Así que cuando llega a casa de Cornelio y se da cuenta que ese era el pueblo inmundo, el pueblo que no merecía salvación, él entendió en su corazón que aquella visión que Dios le había mostrado era porque quería que aquella familia y aquellas personas se salvaran. Gloria a Dios. Hermanos, no escatimemos el poder de Dios. No menospreciemos lo que Dios quiere hacer. Quizás Dios te lleve a hablar con gente mafiosa. Quizás Dios te mande a hablar con narcotraficantes. Quizás Dios te mande a hablar con políticos. Son sinónimos, ya saben de qué, ¿no? De saqueo. ¿Sí o no? Son pecados iguales. Que tal vez en nuestra concepción cristiana, muchas veces legalista, nos llevan a creer que no son aptos, que no califican, que no pueden entrar en el reino de Dios. Entonces, Dios no lo puede usar. Dios va a usar a esta. Aquel. Pues te tengo una noticia. El apóstol Pablo dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar lo sabio de este mundo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. El apóstol Pedro también en el capítulo 3 del libro de los Hechos es capaz de ser usado por medio y a través del Espíritu Santo para decir aquel cojo de nacimiento. Un cojo de nacimiento que llevaban a un templo que tenía como nombre La Hermosa, Hechos capítulo 3, lo pueden leer, apunten por favor, y lo leen. Y el apóstol Pedro va con Juan y dice que como de costumbre
subían a la hora de la oración. Cuando se traduce esto era como las 3 de la tarde. Ellos oraban 3 veces al día en el templo. Así que ellos tenían por costumbre orar. Qué buena costumbre, ¿verdad? ¿Cuántos oran 3 veces al día aquí? ¿Eh? Por eso estaban llenos del Espíritu Santo. Digo yo, ¿no? Es que si no estamos recibiendo de parte de Dios, alimentándonos, ¿qué vamos a poder dar? Es como si te invito a mi casa a comer y te digo, esta es la comida y ahí está el refresco y te pongo el refresco vacío. Y tú me vas a decir, ¿pero qué me estás dando? Que no tengo nada en la nevera. No tengo, parece el frigorífico de las empresas municipales, ¿no? Solamente es agua y luz. No hay ningún refresco, no hay nada que te pueda poner. Si nosotros no tenemos de parte de Dios que dar, no podemos ofrecer nada a esta humanidad. Así que el apóstol Pedro, como tenía de costumbre, sube con Juan y se encuentra en esa escena. Un hombre cojo de nacimiento, que todos los días lo llevaban, estaba invalidado, lo tiraban allí en esa puerta y lo ponían a que pidiera. Y él, alzando sus ojos, estaba esperando a que Pedro y Juan le dieran algo, estaba esperando recibir algo de parte de ellos. Y es tremendo porque el templo se llama La Hermosa, pero qué contraste tan fuerte. Un templo llamado La Hermosa con un hombre cojo de nacimiento tirado en el suelo. No tiene nada de hermoso eso. Pero es que este hombre no podía entrar dentro del templo porque estaba enfermo. Y enfermedad era sinónimo de maldición. Y aquellos que estaban malditos por una enfermedad, a causa de la enfermedad, por los pecados de él o de su padre o de sus ancestros, no podían entrar al templo. Estaba a las puertas de la gracia de Dios, pero sin poder entrar en la gracia del Señor. Y Pedro y Juan estaban administrando todas las riquezas de aquellos que se habían convertido, porque dice justamente el capítulo 2 al final, que todos traían a los apóstoles y ponían a sus pies todo lo que vendían, sus posesiones, para que la obra continuara. Y a mí me llama mucho la atención porque el apóstol Pedro y el apóstol Juan le dicen, no tengo oro ni plata, pero sí tenían. Y eso me deja entender a mí que hay algo más valioso que el oro y la plata, que hay algo mucho más valioso que lo que nosotros podamos tener en nuestros bolsillos, nuestros coches, bueno, que tenga un buen coche, nuestras casas, ¿no? A veces Dios bendice, hermano. No podemos decir que no, ojalá. Dios también prospera, pero una prosperidad sana, no un evangelio. Usted me entiende. El apóstol Pedro le dice a ese hombre, no tengo oro ni plata. Y lleno del Espíritu Santo le dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y dice que enseguida se le afirmaron los tobillos, se le afirmaron los pies y que saltaba. ¿Y cuál era la alegría de este hombre? Que ahora podía entrar al templo y alabar a Dios. Hermanos, allí fuera hay mucha gente paralítica. Están postrados allí fuera espiritualmente, hacen parte de la fachada. Y muchas veces entramos a la iglesia y pasamos de ellos. Ellos necesitan entrar y tener un encuentro real, personal con Jesucristo, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Ellos necesitan que el Espíritu Santo los toque, los redarguya, los convenza de pecado, de justicia, de juicio. Lo necesitan, pero Dios te quiere usar a ti y a mí. Debemos tener eso claro. La vida de aquel cojo de nacimiento nunca más fue la misma. Nunca más fue la misma. Su vida cambió por completo. Porque ahora había podido entrar al templo. Ya no hacía parte de la fachada. Ahora era sano. Ya toda maldición se había quitado. Cristo quitó toda maldición en la cruz del Calvario. Por su sangre nosotros hemos sido lavados. Hemos sido sanados. Él llevó todas nuestras enfermedades. Él fue humillado. Él fue escupido. Él fue insultado. Él fue maltratado. Dice que aún su rostro fue desfigurado.
por amor a ti y por amor a mí. Ya no hay ninguna maldición. Ahora hay acceso directo al Padre. El velo se rasgó. Podemos entrar al lugar santísimo y postrarnos y decirle, gracias, Señor. Lléname con tu espíritu, Dios. Lléname con tu espíritu, Jesús. Jesús mismo lo prometió. Él dijo, y dejaré a otro, al Consolador, el cual os guiará a toda verdad. Hay muchas verdades que son mentiras, pero como las escuchamos tanto, de tanto que nos las repiten, se pueden convertir en una verdad, pero es falsa. Es una falacia. Valores anticristianos que están a la orden del día. La ruptura de la familia, la confusión en la identidad de los hombres y las mujeres. Esas son mentiras del diablo, del enemigo, de Satanás. Pero si nosotros nos aferramos a Dios y le pedimos que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, podremos estar firmes. Como dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De la manera que los sabios de Oriente fueron a un lugar desconocido, guiados por aquella estrella, guiados por el Espíritu de Dios, y de la misma forma que el apóstol Pedro fue usado con la vida de aquella familia de Cornelio y con aquel cojo del templo de la Hermosa, Dios nos envía a nosotros a proclamar la buena noticia, hermanos, a dar esa buena nueva de salvación, a proclamar el año de salvación. ¿Eres capaz de reconocer cuando el Espíritu Santo te está guiando? ¿Eres capaz de hacerlo? Porque si no es así es porque no te estás alimentando como corresponde. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, pero necesitamos estar llenos de la palabra de Dios, como compartía nuestra hermana Génesis el viernes. Necesitamos memorizar, necesitamos leer. No sabemos en qué momento vamos a tener que darle una palabra de ánimo a alguien, una palabra de exhortación. No sabemos en qué momento un versículo de esos va a salir desde lo más interior de nosotros y le va a decir a esa persona, mira, la palabra de Dios dice que no hay justo que mendigue pan, ni su simiente. ¿Qué? No hay justo desamparado ni su simiente. Eso es. Amén. Podemos decirle a las personas palabras que vienen a nuestro corazón. A veces nos confundimos, pero siempre hay en directo no, pero siempre hay un momento para rectificar, ¿verdad? Podemos rectificar en ese momento que le digamos a alguien una palabra. Si nos equivocamos, nos confundimos, la rectificamos, ¿sí o no? Pero le podemos decir a esa persona, si ha tenido una pérdida, por ejemplo, dolorosa, un duelo, la palabra de Dios dice que Él es padre de huérfanos, por ejemplo. Y que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, con todo el Señor nos recoge. Y traer palabra, y dándole palabra a la gente. Nuestras palabras, hermanos, muchas veces son vacías, pero la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y cómo oigo yo la palabra de Dios? Pues cuando la leo. Y si usted quiere escuchar a Dios hablándole, léala en voz alta. Y así lo va a escuchar al Señor. No se me levante diciéndome que he tenido un sueño. Y tú lees la palabra, no, pero he tenido un sueño que vienen platillos voladores y no sé qué. ¿Me entienden por dónde van? Porque a veces nos podemos confundir. A lo mejor estás viendo muchos programas. Hay un programa que dice de los antiguos astronautas. No sé si lo han escuchado. Los antiguos astronautas es una teoría de que venimos de los ovnis. Eso lo dan en Discovery Channel, en esos canales. A lo mejor estás viendo mucho Discovery, hermano. ¿Cuánto está leyendo la palabra? No, pues no la he leído en toda la semana. ¿Cuánto Discovery estás viendo? Todos los días. Normal. ¿O no le ha pasado que se ve una película y al otro día se levanta, uy, ¿por qué soñé eso? Y después,
después se acuerda, que anoche me vi esa película con niños, no sé qué, está así, y relacionas. Aquello que dejamos entrar, aquello a lo que le abrimos las puertas, eso es lo que tenemos en nuestro interior. Si nosotros le abrimos las puertas a la palabra de Dios, si la leemos, si oramos y buscamos la unción del Espíritu Santo, entonces vamos a estar llenos de palabra viva para darle a las personas. El Espíritu Santo también nos empodera para cumplir su propósito. La unción del Espíritu Santo nos capacita a cada creyente para cumplir el propósito divino. Y mire, hermano, tú has sido alcanzado para ser salvado. Eso está en Efesios capítulo 2, habla acerca de la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. Amén. Has sido alcanzado para ser salvado, pero tú también has sido alcanzado para ser lavado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Has sido alcanzado para ser purificado, para ser santificado. Has sido alcanzado para ser justificado. Has sido alcanzado no por obras para que te gloríes, sino por la gracia de Dios para que en todo Él sea glorificado. Has sido escogido. Aún desde el vientre de tu madre, Dios ya te escogió. Fíjate. Mira lo que le pasó a un profeta del Antiguo Testamento, un profeta mayor, el profeta Jeremías, quien recibió la unción para ser profeta desde antes de nacer. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 1, versos 4 al 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Wow. A mí se me aparece el Señor y me dice eso y digo, ya no hay más que hablar, ya está. Y continúa diciendo, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor, Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Cuántos creen que Dios quiere usar a los niños en esta época? ¿Cuántos creen que Dios quiere usar a los jóvenes, hermanos? El profeta Jeremías era un niño cuando recibió esto. Se calcula que tendría aproximadamente 17 añitos. Y dice, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Es tremendo, ¿eh? Dios pone las palabras en nuestra boca. Es Dios el que unge nuestros labios para que nosotros podamos hablarle a las personas de Dios. Y continúa diciendo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¡Wow! Cuando Jeremías fue llamado a ser profeta, Israel estaba experimentando tiempos difíciles. Aún no habían ido al cautiverio babilónico. Tenemos a Zacarías, un profeta menor, con el cual hemos empezado la predicación. Zacarías está al regreso del pueblo. El profeta Jeremías está aún sin que el pueblo sea llevado al cautiverio. Así que el pueblo de Israel estaba experimentando tiempos difíciles y enfrentaba amenazas del imperio babilónico. El reino de Judá, al cual Jeremías estaba principalmente dirigido, estaba políticamente inestable, había mucha crisis. Así que el pueblo estaba también inmerso en diferentes prácticas de idolatría. Se había mezclado con otros pueblos, se habían casado las mujeres con aquellos y los hombres con aquellas. Y entonces habían decidido que podían levantar altares a otros dioses, a dioses ajenos. Y es por eso que Dios envía juicio sobre el pueblo de Israel y más adelante van a ser llevados cautivos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, porque Dios, antes de formarnos a nosotros en el vientre de nuestra madre, ya nos ha escogido. Y nos ha escogido para que llevemos una palabra profética
y entiéndase bien y con mucho amor. Entiéndase bien, palabra profética no es que yo me arrimo a alguien al oído a adivinarle nada. El Señor reprenda eso de su iglesia en el nombre de Jesús. Esas son prácticas que no provienen de Dios. Evidentemente Dios nos puede usar a nosotros con una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, una palabra de profecía. Pero hay algunos gremios dentro de la iglesia cristiana evangélica que se dedican a eso, a arrimársela a la gente, decirle te va a ir bien, te va a ir bien. ¿Ah? Entonces claro, los tienen ahí. Eso no es así, hermano. Te va a ir bien y puede que no te vaya tan bien. Pero en todo tienes que estar firme en el Señor. Ese es el evangelio, esa es la realidad. Esa es la verdad, hermanos. Y a eso nos tenemos que aferrar nosotros. Dios te puede usar con una palabra de ciencia, de sabiduría, una palabra profética. Dios te puede usar con una sanidad, puede usar el don de sanidad a través de tus manos, invocando el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso yo te animo a que busques la unción del Espíritu Santo en esta mañana, a que le pidas a Dios, Dios, esta palabra ha tocado mi corazón, yo quiero ser usado por ti. Yo no quiero andar por ahí divagando, no quiero hacer de cuenta que soy un cristiano que va a la iglesia y nada pasa y que solamente son mis problemas lo único que importa. Hay un problema muy grande, hermanos, en todo el mundo y se llama pecado. Y nosotros estamos para hacer luz y para hacer sal, para alumbrar las tinieblas y para salar la tierra, para conservarla, para purificarla, para traer a aquellos que se están pudriendo a vida. Hermanos, necesitamos en el nombre de Jesús poder declarar esta palabra en el día de hoy y decir, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a ponernos de pie y oramos, amén.